Bueno, vamos a hablar de la economía argentina. Algo mencionábamos en el comienzo. Con la gente que uno habla en la calle, yo particularmente trato de hablar con todos, ¿no? Pymes, empleados, patrones, peones, profesionales independientes. La mayor parte de los que uno habla en la calle, inclusive mucha gente que votó a mi ley, te dice que vamos hacia la piña, digamos. ¿Qué sería la piña? Bueno, traducido al castellano básico, al choque. Que podría ser como el 2001, dicen los más agoreros, y otros dicen que podría ser por allí como lo que se vivió en la Argentina después del efecto tequila, que si bien no fue tan importante, pero se sintió, o inclusive como lo que pasó en el 2008, ¿no? Con el coletazo de lo que fue la crisis por las hipotecas de la subprime en Estados Unidos, que también nos tocan a nosotros como todas las crisis, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Vamos a hablar con el economista Horacio Robelli, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, al contrario. La deferencia de ustedes y le agradezco la comunicación. ¿Vamos hacia la piña, digamos, en el argot cotidiano o hay salida? Mira, es tal cual lo que decís, vamos a la piña, porque para nosotros en economía el shock es el choque, la piña. El choque, la piña. Si vamos a la piña, seguro. Porque la Argentina crece en base a su mercado interno. Más del 70% de la economía argentina. Más del 70%. Ustedes están en Rosario, tiene otra visión, porque Rosario es el principal puerto exportador agrocomercial del mundo. Rosario se tiene otra visión, eso es verdad. Ujú. Pero en el país todo, más del 70% se destina al mercado interno. Yo jamás vi un dólar. Siempre fui docente universitario hace 39 años que enseño en la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Buenos Aires. 39 años, empecé en el 84. Y, y jamás vi un dólar. Y todos nosotros vivimos en pesos. Rosario tiene otro bemol porque, te repito, es el principal puerto exportador del mundo. Más de 120 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales se exporta a Rosario. Tiene otra visión, pero no es todo el país. Ujú. Entonces, cuando vos priorizás el dólar, priorizás el sector externo, priorizás exportar, pero y en desmero del mercado interno, porque lo que no consumimos nosotros se vende afuera. La suba del precio de los combustibles y los alimentos, el arroz. ¿Cuál es la idea? Que el arroz, yo pago el kilo de arroz en la ciudad de Buenos Aires, lo pago el kilo de arroz 2.500 pesos. 2.500 pesos pago el kilo de arroz. Se produce acá. ¿Por qué? Porque es el precio internacional. La botella de aceite cocinero de 1,5 litros de girasol la pago 2.500 pesos. ¿Por qué? Porque se venden 2,42 euros en el mercado de Ámsterdam. El Ujú. girasol se siembra acá, se cosecha acá, se prensa acá, se transforma en aceite, se envasa, viaja 10.000 kilómetros hasta el puerto de Ámsterdam en Europa, y yo lo pago lo mismo. Entonces, Ujú. obviamente, el problema cuál es, que el salario de ellos, el salario de un docente universitario debe ser 10 veces más que el nuestro, pero el salario promedio es 4 veces más que el nuestro. Entonces, nosotros cobrando la cuarta parte en promedio de lo que cobran ellos, y lo producimos nosotros, tenemos que pagar el mismo precio internacional. Cuando vos te Ujú. encontrás con este grado de delirio, de desequilibrio, de locura, porque en otras palabras no tienen, que estamos haciendo, en vez de utilizar el alimento barato y la energía barata para desarrollarlo nosotros, si la vendemos afuera, para Claro. que se desarrollen nosotros con nuestro alimento barato y con nuestra energía. Nosotros somos gran proveedor de alimento y de forraje al mundo desarrollado y al mundo que está en desarrollo, pero de verdad, como es el caso de los países del este asiáticos, fundamentalmente China. Ujú. Entonces, ¿cuál es Está, el negocio de la Argentina? claro. Ser un enclave extractivista agropecuario exportador. Eso no le da trabajo a todo el mundo. Hubo un gran gobernador que se llamó Pedro Ferrer, gobernador de Corrientes, que en 1830 llevó este debate contra, se llamaba Rosa con X, pero era primo de Juan Manuel de Rosas, con Rosa Patrón, que era el ministro de Hacienda de Rosas. Eran primos. Lo que pasa es que Rosa se cambió el nombre, porque se cambió el apellido porque se había peleado con el padre y se puso una S en vez de una X. Era Rosa Patrón, el primo hermano, y el debate fue ese.
¿Cuánto trabajo puede dar la exportación de carne y cuero, que era lo que se exportaba en esa época? Claro. Había que Sí, sí, industrializar. Y Ferré decía, antes que vinieran los españoles, nosotros producíamos embarcaciones. Y con los españoles también producimos embarcaciones. Y hoy no la podemos producir. El padre Queda claro. Ahora, bueno, para aquellos que nos sintonizan ahora, estamos hablando con Horacio Robelli, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahora, Horacio, la gente da la impresión que votó ajuste, porque con lo que uno habla te dice, bueno, necesitábamos un shock, dirán los que estudiaron un poco más, los otros dicen, bueno, así como venía esto tan lento, una muerte lenta, era imposible de continuar, de seguir, por ende hacía falta algo más abrupto. La gente votó esto. El presidente... La gente no sabe lo que votó. No sabe, ¿Por qué vamos a hacer un ajuste? Escuchame una cosa. Sí. ¿Por qué vamos a hacer un ajuste? Nosotros no tenemos un problema ni de guerra, ni conflicto. ¿Por qué tenemos la inflación que tenemos? En este momento somos el país de la Tierra que tiene mayor tasa inflacionaria. Mayor tasa inflacionaria de la Argentina. No tenemos una guerra, no la tiene Ucrania. Sí, más que no la tiene Palestina. Más que Venezuela, más que otros países. Más que todo, hoy somos el mayor. ¿Y por qué? Porque realmente lo que se está haciendo es, acá nos endeudaron, el gobierno de Cambiemos con Macri a la cabeza nos endeudó, nunca se investigó esa deuda porque el cobarde Alberto Fernández, pese a que en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020 dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias, para Freixó le libre un mentiroso, no investigó la deuda y estamos pagando una deuda que no benefició al pueblo argentino. Te repito, en mi caso personal yo no vi $1. Y nos endeudamos por más de $100.000 millones en la época de Macri, de los cuales 44.599 son con el Fondo Monetario Internacional. Nos endeudamos por más de $100.000 millones. Un informe del Banco Central demuestra que 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. 100 empresas, en 4 años que Cambiemos, compraron 24.679 millones de dólares. Nosotros, un grupo de contadores... Entiendo, digo, a lo que iba era esto. Dejemos de lado la palabra ajuste. Había dos propuestas a la hora de votar, había más, pero las principales en la primera elección eran Massa y Milei. Después en el balotaje ahí gana por casi el 56% Milei. Pero era evidente que la de Massa era más gradual, más lenta, quizás continuar con lo que se venía, y otra un poco más abrupta. En ese sentido decía que la gente eligió la propuesta de Milei. Ahora, la gente eligió algo más abrupto, de alguna u otra manera, pero el presidente, al menos no aparece en el horizonte próximo un plan B del presidente, porque él dijo en la entrevista, no sé si la viste, la última que le hicieron en La Nación Más, que es el medio predilecto de Milei. ¿Qué es lo que le dicen? En un momento los periodistas le preguntan, bueno, ¿y si te va mal o si no te funciona lo que querés implementar? Y bueno, agarro y me voy a mi casa. Una frase que para muchos que pasó desapercibida, pero que en realidad es temeraria, porque si fracase Milei, que está empecinado en seguir con su política hasta las últimas consecuencias, pero por otra parte no aparece un plan B, ¿hacia dónde vamos? Ese es el gran temor, ¿no? Vos déjame que te responda despacio, mirá. Primeramente, Milei es un desequilibrado mental. El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, le envió a todos los gobernadores de las 24 provincias, inclusive la ciudad de Buenos Aires, que no es gobernador, pero es jefe de gobierno, le envió que se presente ante la Asamblea Legislativa, o sea, ante el Congreso de la Nación, un pedido por insanidad mental de Milei. Esta pelea con la provincia, él no es el dueño de las provincias son autónomas, no tienen, las provincias se constituyeron antes que la nación argentina, éramos Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí, son y la constitución nuestra dice... Son persistentes, sí. Por eso, eso es lo que dice la Constitución, respetar los acuerdos persistentes. Él no es el jefe de los gobernadores. Él no puede tratarlo de la forma que lo trata al gobernador de la provincia de Chubut, que él hereda un desastre, porque Arcioni había hecho un desastre, pagaba el sueldo de 4 cuotas, un desastre, te había endeudado con la nación. Él trató de solucionar el problema, le demostró claramente que no podía pagarlo, y le confiscó 1/3 de la coparticipación, que es por ley. O sea, él, por un acuerdo, viola una ley. Está bien, hizo el acuerdo, pero lo firmó Arcioni, no lo firmó el actual gobernador de la provincia de Chubut. Lo firmó Arcioni. El actual gobernador dice, mirá, me dejó un desastre, dame una mano vos, porque la nación le pide, el Tesoro de la Nación se endeuda, coloca título de deuda ante los bancos.
Y ahí nadie dice nada. Las provincias no pueden hacer lo mismo, porque la provincia de Chubut no tiene recursos para que los bancos le presten. Entonces tienen que socorrer a la nación. Le dice claramente, mira, Acciones me dejó un desastre, déjame por lo menos déjame financiarme esto que lo voy a pagar, pero déjame financiármelo. No, devaluó, con lo cual al devaluar voló la inflación por el aire, se ajusta por inflación, por la deuda se ajusta por inflación, es una deuda en pesos, pero se ajusta a la inflación, y lo mismo que se paga en dólares. Se ajusta por inflación y no pudo pagar los 13.500 millones de pesos. ¿Y qué hizo este insano que cree que el gobernador de Chubut, que es una provincia soberana, Chubut como podía haber sido cualquier otra provincia, no le dio por ley lo que le corresponde, le dio 2/3 de la compensación, 1/3 se quedó, que son los 13.500 millones de pesos, pagándose la cuota del mes de febrero. Hay que ser enfermo para no darse cuenta de lo que la Constitución le está diciendo. Y es más, después hace un comunicado donde dice, si la nación hace un ajuste, tiene que hacer el ajuste de la provincia. La provincia de Chubut venía haciendo el ajuste porque el gobierno que tenía fue pésimo, por eso ganó que es un muchacho que tiene 35 años. Me presento yo, que no me conoce, y le ganaba, porque Acciones fue un desastre. Toda la provincia viene manejándose mal hace años. Bueno, esta situación se repite mal o bien en todas las provincias. ¿Qué van a hacer las provincias? Se van a unir. Acá no son las provincias de Unión por la Patria, que son 4, son las provincias de Cambiemos, las 10 provincias de Cambiemos. Y en el sur son las 5 provincias de la Patagonia, que le dijeron claramente, nosotros no vamos a perder la autonomía provincial por el gobierno nacional. Sí, somos sí. autónomos. No es por ser pesimista, digamos, pero si evidentemente esto fracasa, y como dicen algunos, Milei se tiene que ir antes, independientemente Va a de lo haber que... un llamado, ojalá que para esto y sin sangre. Yo lo que creo que va a ser con sangre, porque este desequilibrado no se va a dar por enterado. Él cree que está en el mejor él no sabe que le privó a los comedores, a los comedores barriales, a las asistencias a la población, que le cortó planes a los que estaban asistidos por la nación con enfermedades oncológicas, que le corta el sistema, que le saca el subsidio de transporte a la provincia. Él no tiene idea del daño que hace, no tiene idea del daño que está haciendo. Lo que va a terminar esto es que las 24 provincias van a presentar el juicio político a Milei y también a la vicepresidenta, porque la vicepresidenta es cómplice de esto, porque ella deja tratar en el Senado el DNU para que lo rechacen, y se está aplicando el DNU en la parte de alquileres, en muchas partes se está aplicando el DNU, que es inconstitucional. O sea, está aplicando un DNU porque el Senado no siquiera se dignó a tratarlo. Milei, porque la presidenta del Senado, que es esta mujer Villarreal, entonces uno por insanía y el otro por no cumplir con la Constitución Nacional, hay que hacerle juicio político a los dos. Y después en la Asamblea Legislativa elige un gobernador. Nosotros pasamos esto en el 2001, como dijiste vos al principio. Se eligió un gobernador, primero fue Puerta, que era un senador, después fue Rodríguez Sá, que era un gobernador, y después fue Duhalde. Bueno, vamos a pasar un proceso similar, y algún gobernador o algún senador se hará cargo del Poder Ejecutivo en forma transitoria hasta que tenga que llamar a elecciones. A esto es lo que voy. Por último, si se va Milei, ¿ves a alguien desde la parte económica, desde el aspecto económico, con la capacidad de agarrar el timón en este momento o en ese momento, pensando a futuro y de forma negativa, que puede ser más complicado? Porque uno a simple vista, la oposición no ve economistas preparados o con un plan convincente como para para capear este temporal. Yo te digo sinceramente, tanto Martín de Ayora, que es el gobernador de Córdoba, como Maximiliano Puyaro, que es el gobernador de tu provincia, tienen equipo para administrar la nación mucho mejor que la que administran esto. Muchísimo mejor que la que administran esto, porque lo administran con experiencia, con conciencia de los límites que se tienen, y fundamentalmente hay que ponerse a investigar la deuda. Si nosotros no es que no tenemos falta de dólares, los dólares no están porque se los llevó una minoría parásita y rentista que se mata de risa, que lo que se beneficia con este loquito de Milei. Con este desequilibrado que les dice ustedes son los héroes de esta película, un desequilibrado de este tipo no tiene idea de lo que está bien y lo que está mal. Yo por desgracia tengo un familiar que tiene la misma enfermedad, pero es buena persona, no es este caso, que goza con sadismo sabiendo la crueldad que le está haciendo a los jubilados, a los que no tienen trabajo fijo, desengancha los planes de potenciar trabajo. Bueno, toda esta crueldad manifiesta contra el pueblo argentino, aumenta el precio del boleto, aumenta el precio. Cualquiera de los dos, tanto Martín de Ayora como Maximiliano Puyaro, tienen equipo de sobra para administrar este país mucho mejor que lo que hace Tinzano. Gracias por este contacto, Horacio. Gracias a ustedes, y no te ofendas. Yo en Santa Fe le tengo simpatía a Rosario Central, porque dos tipos que adoré, que son en enero Roberto Fontana Rosa y Alberto Olmedo, dos rosarinos de alma,
era hincha de Rosario. Te perdonamos, te perdonamos. Gracias. Gracias. Abrazos.